Buenos días a todos los que nos están pues conectándose con nosotros aquí en la editorial Clear. Volvemos a comenzar, mis hermanos, con una de las conferencias y esta serie de conferencias que estamos teniendo de parte de la editorial. Conferencias que las estamos haciendo transmitidas por Facebook, un poco de mayor comodidad para ustedes y al mismo tiempo tratamos de comunicarles a todos los que se están conectando de que no solamente debemos quedarnos con la conferencia, también junto con la conferencia tenemos literatura que acompaña y debería ser en una manera un ánimo para cada uno de nosotros de seguir creciendo en el tema. En esta mañana vamos a estar hablando, tenemos a Daniel Lobo, editor de la editorial y profesor del Seminario Farel aquí en Costa Rica. Y él va a estar hablándonos sobre el conocimiento de nuestro Dios. Quisiera que antes de ya llamarlo y traerlo, vamos a leer Colosenses 2 del 3 al 8 y después oramos y voy a invitar a nuestro hermano y profesor Daniel Lobo. Colosenses 2 del 3 al 8 dice: ¿En quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Vamos a empezar y vamos a orar pidiendo a nuestro Dios que nos bendiga en esta mañana y que sea de edificación para todos explorar de la Escritura acerca del conocimiento de nuestro Dios. Padre, te damos gracias, oh Dios, por esta mañana. Y agradecemos, oh Padre Santo, siempre la oportunidad de poder abrir las Escrituras y aprender, Padre Santo, acerca de ti. No hay un mejor llamado de conocerte a ti que el de venir y adorarte. El de venir, Padre Santo, y darte a ti toda la honra y la gloria cada vez que nosotros llegamos y conocemos de ti. Pedimos, oh Padre Santo, que tú nos bendigas en esta mañana. Oramos, oh Padre Santo, por el profesor Daniel Lobo, y que sea de edificación para cada uno de nosotros. Que todo sea para tu honra y tu gloria. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos. Amén. Un detalle más, ahorita, para los que están en Costa Rica, hay una promoción en la parte de la literatura y un descuento. Ahí lo pueden consultar a los que están en las redes sociales y comunicarse con el teléfono o por correo electrónico. Así que vamos a empezar. Voy a pedirle a Daniel Lobo, pase adelante y puede comenzar. Muy buenos días a todos los que nos acompañan por redes sociales en esta mañana. El tema que nos ocupa hoy es el tema del conocimiento y la ética del conocimiento propiamente en el caso de los creyentes. Hay algunas preguntas que creo que todos nos hemos hecho en algún momento de nuestra vida. ¿Qué es el conocimiento? ¿Cómo es posible el conocimiento verdadero? ¿Cómo hacemos para conocer algo? ¿Cómo puedo saber la verdad acerca del mundo? ¿Existe alguna relación entre mis sentidos, entre mi mente y el resto de la creación? ¿Y cómo distinguimos la verdad de la falsedad? ¿Cómo distinguimos la realidad de lo aparente?
Estas preguntas que acabo de hacer son preguntas que se abordan en la filosofía bajo la rama de la epistemología. Otra de las ramas que vamos a ver en esta mañana es la rama de la ética y vamos a ver cómo esas dos se relacionan, la ética y la epistemología. La epistemología es el estudio del conocimiento. Y pues como ya mencioné, son dos de las tres ramas de la filosofía, y cuando uno dice filosofía en el ámbito cristiano, muchas veces hay una tendencia a rechazar la idea o a sentir como cierto temor o recelo porque asociamos directamente el tema de la filosofía con corrientes de pensamiento humanistas, con corrientes de pensamiento como las que aprendimos en la universidad, etc. Entonces da un poco de temor, yo sé, a muchos creyentes hablar de filosofía. Por lo tanto, quisiera resolver ese temor o ese problema abordando el tema de la filosofía como un sinónimo de cosmovisión. Tal vez si lo planteamos así, podemos abrirnos un poco a la idea. Sabemos que las Escrituras narran la historia de la redención en primer lugar, pero también conforman la cosmovisión. Y dan una cosmovisión, una visión de mundo que le da sentido a todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Porque la palabra de Dios es también la palabra de aquel que creó el mundo. De esa manera, la cosmovisión o filosofía cristiana es diferente de todas las demás cosmovisiones y filosofías. Las diferencias entre cómo un cristiano entiende las cosas y cómo un incrédulo entiende las cosas son enormes. Entonces, podríamos decir que la fe cristiana nos presenta o nos ofrece una filosofía o una cosmovisión muy particular, muy diferente. ¿Cuál es el punto básico de la filosofía a lo largo de la historia? Siempre la filosofía ha buscado responder problemas de carácter religioso. Históricamente los filósofos han abordado temas religiosos, los temas religiosos de su época, ¿verdad? Y las preguntas típicas de la filosofía siempre tienen que ver con asuntos religiosos. De hecho, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Voy a contarles más o menos cuáles son las preguntas que hacen las tres ramas de la filosofía y ustedes podrán, a partir de su cosmovisión cristiana, ir pensando respuestas a estas preguntas. Por ejemplo, la primera rama de la filosofía que podríamos discutir es la rama de la metafísica. La metafísica se refiere a la naturaleza de la realidad, a la naturaleza de las cosas y del ser. Son preguntas bastante difíciles las que aborda. Por ejemplo, ¿por qué hay algo en lugar de nada? El cristiano de una vez puede decir, porque Dios creó todo lo que existe de la nada, ¿cierto? La creación es la respuesta. Existe algo porque Dios existe. Dios no puede no existir. Y Él voluntariamente creó todo lo demás. ¿Por qué las cosas son como son? Bueno, el cristiano dice por la providencia de Dios. Porque Dios ha determinado hacer las cosas como Él quiso, porque Él en el ajuste fino del universo y de las leyes ha ordenado todo para que sea exactamente tal y como es en este momento, y Él controla toda la naturaleza y controla la historia para sus propósitos. ¿Cuáles son las características más básicas de la realidad? La búsqueda de lo definitivo, de lo último, de lo más importante. Bueno, el cristiano responde, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. De modo que lo más importante, lo último, lo definitivo en nuestra vida es la relación entre nosotros y Dios, y por lo tanto, la persona de Jesucristo es lo más importante. Entonces, como se darán cuenta, aunque las preguntas son preguntas que todo mundo se plantea y los filósofos se detienen a plantear decididamente, intencionadamente y a escribir al respecto, de alguna manera todos los cristianos somos filósofos y de alguna manera las Escrituras nos ofrecen respuestas a esas preguntas filosóficas y conforman así nuestra cosmovisión. Ya les mencioné en la introducción las preguntas acerca del conocimiento. Voy a repetirlas. ¿Qué es el conocimiento? ¿Cómo es posible alcanzar conocimiento? ¿Cómo hacemos para conocer? ¿Cómo puedo saber la verdad acerca del mundo? ¿Cómo puedo saber que lo que sé es verdad? ¿Cómo distinguimos la verdad de la falsedad? ¿Cómo distinguimos lo aparente de la realidad? La Escritura habla de este tema desde Génesis hasta Apocalipsis. El tema de la luz y las tinieblas, la verdad y la mentira. Recorre todas las páginas. Y la última rama de la filosofía es la ética.
que es la segunda que vamos a estar analizando hoy. La ética nos habla de deber, de cómo debemos vivir. Nos habla de una teoría de valores, de lo que debe ser, de las obligaciones y de los permisos. Entre todas estas tres, la metafísica, la epistemología, la ética, hay una relación inevitable, no se pueden separar y por lo tanto eso abre el espacio para que hoy abordemos la pregunta: ¿cómo el cristiano puede conocer? ¿Cómo puede el cristiano hacer esa tarea de conocer o de buscar la verdad? Y cómo la ética va a informar la manera o los medios legítimos para el cristiano para poder enfrentar esa tarea. Entonces, yo creo que si entendemos la cosmovisión cristiana como una filosofía, no vamos a tener problema ahora a pasar a entender la epistemología a raíz de las escrituras o a partir de las escrituras, y la ética también a partir de las escrituras. La ética en la filosofía cristiana. La ética es parte del estudio de la axiología, que se refiere a lo que ya les dije, asuntos de valores, teorías de valores, responde a las preguntas: ¿qué debería tener más valor para nosotros? ¿Cuál es el bien mayor? ¿Qué es lo más importante? ¿Cómo deberíamos emitir juicios de valor cuando observamos cosas, personas, eventos, etcétera? ¿Cuál es la norma que debemos seguir para emitir esos juicios? ¿Qué cosas, qué eventos, qué acciones son buenos y qué cosas, qué eventos y qué acciones son malos? ¿Cuáles son correctos y cuáles son incorrectos? La ética cristiana, entonces, la podemos definir de una manera muy bíblica. Aunque allá afuera hay muchísimas ideas y muchísimos planteamientos acerca de la ética, muchos muy relativistas y que cambian de una época a otra, el cristiano puede ofrecer una respuesta a la pregunta: ¿qué es la ética?, partiendo de las escrituras. Y la respuesta bíblica sería que la ética cristiana es la teología vista como un medio para determinar cuáles personas, acciones y actitudes reciben la bendición de Dios y cuáles no. Esta definición es del Dr. John Frame. Voy a repetirla. La ética cristiana es teología vista como un medio para determinar cuáles personas, acciones y actitudes reciben la bendición de Dios y cuáles no. Por supuesto, esta definición esencialmente cristiana va a excluir algunas ideas que se mueven en nuestro entorno. Por ejemplo, hay quienes dicen que la ética se resume a un sentido de deber y las decisiones se toman con un sentido del deber. Pero ¿quién define ese deber? Hay algunos que dicen que las decisiones se basan en una meta ética mayor, buscar la mayor felicidad para la mayor cantidad de personas. Pero ¿quién define cuál es esa felicidad? ¿Quién define qué es lo mejor para la mayor cantidad de personas? Y por supuesto, la que más abunda en nuestro entorno es la ética existencial, que dice que debemos tomar decisiones basadas en nuestros deseos, basadas en lo que nuestro corazón nos dicta, decisiones que expresen realmente quiénes somos. Esta es la que impera en nuestra era posmoderna. Sigue tu corazón. Escuchamos en películas, en series de televisión, en libros, de tal manera que en las representaciones de las familias que vemos hoy en la televisión, el mejor consejo que un padre o una madre le puede dar a su hijo, según ellos, es: sigue tu corazón. Toda ética no cristiana inevitablemente fracasa, tanto en su punto de partida como en sus conclusiones. Si ponemos el corazón como el punto de partida, sabemos que las conclusiones van a ser muy erradas, porque las escrituras nos dicen que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Sin un sentido del bien y del mal, de obligaciones y de derechos, no llegaremos lejos en nuestra labor de búsqueda del conocimiento. ¿Por qué? Porque aún ese ejercicio de buscar la verdad, tanto en el mundo creado como en las escrituras, aún ese ejercicio es dictado por la ética de Dios. Y hay métodos que Dios bendice y métodos que Dios no bendice.
Toda actividad humana puede ser evaluada éticamente. Hay formas correctas e incorrectas de pensar, formas correctas e incorrectas de estudiar. Todos lo sabemos. Los que son estudiantes conocen cuáles son los valores del estudio. Podríamos hablar de la disciplina, de la diligencia, del respeto y reverencia por la verdad, de la evasión a toda costa de la falsedad, de la honestidad en las conclusiones que alcanzamos, de la humildad ante los errores y las falsas conclusiones, y humildad también ante las limitaciones que tenemos. El valor de la responsabilidad, el valor de la presentación de evidencias cuando éstas son necesarias. Las conclusiones de nuestro ejercicio de pensar, entonces, son conclusiones que debemos alcanzar. Y como las debemos alcanzar, como es un deber, hay por lo tanto un elemento ético en nuestra adquisición de conocimiento. La teología, propiamente, responde a la pregunta: ¿qué debemos creer? ¿Qué debemos creer acerca de Dios? ¿Qué debemos creer acerca de nosotros mismos, acerca del mundo, acerca de todo lo que hay a nuestro alrededor? ¿Qué debemos creer? Esa pregunta es tanto epistemológica, porque responde a cuestiones de conocimiento y adquisición de conocimiento, pero también es ética, porque hay cosas que debemos creer y cosas que no debemos creer. Muchas veces, en el tema de la ética, tendemos a resumirla a las acciones. ¿Qué cosas hacemos que están bien y que están mal? A veces, ¿verdad? Tenemos como los pensamientos, que hay pensamientos buenos y que hay pensamientos malos. Pero yo creo que muy pocas veces logramos aplicar la ética al tema propiamente de la adquisición del conocimiento. Volvamos a la definición de Frame. Frame nos dice: la ética es teología vista como un medio para determinar cuáles personas, acciones y actitudes reciben la bendición de Dios y cuáles no. Lo único que puede ser bueno o malo son personas, acciones y actitudes. Esto aplica solamente entonces a criaturas racionales, ¿cierto? Los seres humanos en su persona, en sus acciones y en sus actitudes pueden ser buenos o pueden ser malos. Pueden o no recibir la bendición de Dios. Tradicionalmente, la reducción es a los 10 mandamientos y pensamos en la ética en términos de los 10 mandamientos. Pero realmente la ética cubre todas las áreas de la vida humana. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, debemos hacerlo para la gloria de Dios. Y si algo no lo estamos haciendo para la gloria de Dios, está fracasando en esa ética, en ese deber, y por lo tanto no recibirá la bendición de Dios. La cosmovisión éticamente correcta. La visión de mundo éticamente correcta, entonces, es aquella que se obtiene a la luz de las normas reveladas de Dios. Es aquella que se obtiene a la luz de lo que Dios ha dicho en su palabra. Conduce a las metas del reino de Dios, al avance del reino de Dios y a su gloria en este mundo, a que se haga su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Es piadosa y surge de motivaciones correctas del corazón. Mucho se dice de la ética en cuanto a acciones, algo en cuanto a actitudes y poco en cuanto al conocimiento. ¿Cuál es la relación entonces entre la ética y el conocimiento? Como cristianos, tienen una relación directa. Dios, como persona absoluta y creador de todo lo que existe, como aquel que se autorrevela en las Escrituras y aquel que también se revela en el mundo que Él creó, Él es la categoría final de interpretación para el creyente. Él es el punto de referencia para la interpretación que haga el creyente del mundo, de los eventos, de las personas, de las acciones, de las actitudes. Dios es el centro. Nosotros somos completamente dependientes de esta relación que tenemos con nuestro Creador para dar sentido a nuestra existencia y para dar sentido al mundo que nos rodea. Lo que es bueno para el hombre
lo que debe hacer el hombre, las actitudes que debe tener el hombre, todo eso ha sido establecido por Dios como bueno. Es Dios quien determina lo que es bueno y lo que es malo. El hombre creado a imagen de Dios tiene algunas características. Tiene la característica de que es finito en su conocimiento. Debemos reconocer eso. Aún en el estado de perfección en el que fuimos creados, en el huerto de Edén, teníamos una limitación en cuanto al conocimiento, de tal manera que lo único que podía darnos conocimiento verdadero era la revelación de Dios. Y por eso fue que Dios les dijo, pueden comer de todo árbol que se encuentra en el huerto, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el conocimiento del bien y del mal nos lo debe dar Dios. Debe venir de Él. El pensamiento no cristiano niega la existencia de Dios y por lo tanto el punto de referencia se convierte en el hombre. El hombre llega a ser ese punto de referencia y llega a ser el que determina lo que es bueno y lo que es malo. En el Génesis, el hombre entendía y amaba el bien por naturaleza. Su propia naturaleza también revelaba la voluntad de Dios, pero nunca fue independiente de Dios y por lo tanto ahora no es independiente de Dios. En esta búsqueda del conocimiento, los efectos del pecado son evidentes. ¿Cómo ha afectado eso nuestra mente? Podemos decir muchísimo al respecto, demasiado, pero solo diremos algunas cosas. El pecado, dice la palabra de Dios, que ha enceguecido nuestro intelecto y ha corrompido nuestra voluntad. De tal manera que ahora, aún viendo, no vemos. No entendemos bien la verdad y la realidad de las cosas. No entendemos bien la realidad del mundo en el que vivimos. Y por otro lado, nuestra voluntad, que ahora se ha corrompido, se rebela contra la verdad. Se rebela contra Dios y no quiere tener nada que ver con Él ni con el conocimiento de Él. De tal manera que nuestro corazón ahora está endurecido. Estamos en enemistad contra Dios y sin el punto de referencia que es Dios, nuestro conocimiento de todo lo demás se ve entorpecido. El hombre sin Dios no quiere ni puede hacer la voluntad de Dios y no puede ni siquiera saber lo que es bueno. Esto es lo que las Escrituras llaman, o lo que la teología reformada ha venido a llamar, la depravación total. Como la depravación total es esa doctrina de que el pecado y sus consecuencias de alguna manera han afectado todo lo que somos, el hombre no puede ser la fuente final de información acerca de cuál es el bien mayor, qué es lo mejor para todo mundo. El hombre no puede ser la fuente para determinar qué es lo bueno y qué es lo malo. El hombre no puede ser la fuente de las motivaciones para hacer el bien y para hacer el mal. Es necesario entonces un conocimiento regenerado para poder entender el mundo, entender la realidad y llegar al conocimiento de la verdad. Este conocimiento regenerado solo ocurre en la persona de Cristo. Debemos ser restaurados y debemos entrar en este proceso de rehabilitación en el que estamos todos los cristianos. La conciencia regenerada puede ser un punto de referencia. La conciencia que ha sido transformada por el Espíritu Santo puede ser un punto de referencia, pero sigue siendo finita y sigue siendo dependiente. El cristiano vive y vivirá siempre por la revelación de Dios. Él nunca va a ser la fuente en sí mismo de la verdad, del bien y del mal, del conocimiento, de las motivaciones correctas. Siempre va a ser la palabra de Dios y por la obra del Espíritu Santo y lo que Él haga en nuestro corazón, en alguna medida podemos confiar un poco más en lo que nosotros mismos consideramos, pero siempre el punto de referencia debe volver a las Escrituras y toda motivación, todo deseo, todo pensamiento, toda actitud, toda acción propia como creyentes debemos probarla a la luz de las Escrituras.
Debemos nutrirnos entonces constantemente en el conocimiento de las Escrituras para alcanzar un grado mayor, digámoslo así, un grado más alto de precisión en cuanto al conocimiento de la voluntad de Dios. En última instancia, mis hermanos, el tema de cómo podemos descubrir la verdad, conocer la verdad, cómo podemos alcanzar conocimiento verdadero en este mundo acerca de los eventos, acerca de las cosas en la creación y acerca de lo espiritual que no se ve. La única manera de alcanzar conocimiento verdadero tiene que ver con nuestra autoridad. ¿Quién es o qué es nuestra autoridad final? ¿A dónde acudimos en busca de esa verdad? La diferencia entonces entre el cristianismo, entre el pensamiento cristiano y el pensamiento no cristiano es un tema de autoridad. ¿Cuál es la autoridad que rige en nuestros tiempos? Ya hablamos un poco del tema de la autoridad del corazón y la autoridad de los sentimientos. Y entonces, porque yo siento que algo es bueno, o porque estoy acostumbrado a esto, o porque este ha sido el hábito, esto es lo que me han enseñado, entonces yo digo que esta es la verdad, y que esto es bueno y que esto es correcto. Y entonces vivo así, y aún entro en el cristianismo, y de alguna manera mi fe cristiana solo afecta mi entendimiento de las cosas espirituales. Pero no he permitido que afecte también mi entendimiento de la historia, mi entendimiento de las ciencias, mi entendimiento de la sociología, mi entendimiento de la política, mi entendimiento de la economía, como si las escrituras no tuvieran nada que decir al respecto. En cuanto a las relaciones, todo lo dirigimos de una manera un poco sentimental, con base en nuestras emociones, sentimientos, apegos, tradiciones, etc. La otra tendencia es colocar nuestra propia razón como la autoridad final. Y entonces lo que a mí me parece o me suena razonable tiene que ser la verdad. Ahora bien, no quiero descartar por completo la razón, por supuesto, porque nuestro Dios que nos creó nos dio la razón. Es decir, es un don de Dios, un regalo que Él nos ha dado para nosotros poder interpretar el mundo. Y ahí es donde entra en juego la respuesta cristiana a la pregunta: ¿puedo saber yo que hay una relación real entre lo que yo estoy entendiendo y el mundo a mi alrededor? Sí, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque el mundo fue creado por Dios para ser entendido por el hombre, y el hombre fue creado por Dios para entender el mundo. Esa relación es Dios quien la ha establecido. De tal manera que lo que huelo, lo que toco, lo que escucho, lo que veo, todo eso yo puedo entrarle con cierta confianza, sabiendo que es verdad, que refleja el mundo a mi alrededor. Y el puente en medio de todo esto es la razón que Dios nos ha dado como una huella de su imagen en nuestra construcción. Es algo que no tienen los animales. Ellos no viven de manera racional, ellos viven por instinto. Pero nosotros vivimos de manera racional. Y nuestra razón de alguna manera es lo que Dios utiliza para ayudarnos a alcanzar la verdad. Pero la razón es un instrumento, la razón es un regalo de Dios. La razón no es la autoridad final, no puede serlo. Para los incrédulos, como ya dijimos, la razón está entenebrecida, oscurecida por el pecado. Y las conclusiones a las que llegarán no son conclusiones buenas. Para el creyente, la razón está en proceso de rehabilitación. Estamos aprendiendo, estamos creciendo, estamos formándonos, estamos desechando lo viejo y revistiéndonos de lo nuevo. De tal manera que tampoco puede ser nuestra razón, aún como cristianos, el punto de referencia. Nuestra razón limitada de criaturas finitas tiene que someterse a la autoridad de las Escrituras. Entonces son las Escrituras las que van a informar todo lo que yo considero verdadero, tanto acerca de lo que puedo ver y tocar y percibir con mis sentidos, como acerca de aquello que no puedo ver, ni tocar, ni percibir con mis sentidos. Todos entonces tenemos en última instancia una autoridad a la cual colocamos en el centro y como el punto de referencia.
El cristiano tiene que hacerse esta pregunta: ¿cuál es su punto de referencia? Porque hay un deber ético en el cristiano de llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Entonces no se va a tratar de aquello a lo que estoy acostumbrado. No se va a tratar de aquello que la mayoría ha abrazado. No se va a tratar de lo que mi corazón me dicta. No se va a tratar de lo que yo en mi raciocinio limitado y todavía con efectos del pecado entiende y considera lógico y verdadero. Se va a tratar de nuestra autoridad final, que es la palabra de Dios, la persona de Dios y en última instancia Jesucristo. ¿Por qué? Dijimos que no podemos tener una comprensión clara del mundo creado sin tener una relación con el Creador. Imposible, imposible. Usted no puede acudir a ningún otro punto de referencia y pretender entender el mundo que Dios creó a partir de ese punto de referencia. El único que le puede decir por qué creó las cosas, cómo las creó, es Dios. Voy a hacer un pequeño paréntesis. En este punto, algunos podrían decir, bueno, pero muchos incrédulos alcanzan un conocimiento verdadero. Y es cierto. Muchos incrédulos alcanzan un conocimiento verdadero. Pero no definitivamente verdadero. ¿A qué me refiero? Muy sencillo. Realmente el incrédulo puede, observar cualquier campo de la ciencia, cualquier campo que estudie el mundo creado. Puede estudiarlo y puede alcanzar conclusiones reales acerca de los procesos. Digamos que es botánico, estudia las plantas y alcanza conclusiones verdaderas acerca de los procesos químicos que se dan en las plantas y los usos que se les puede dar a las diferentes plantas, cuáles son venenosas, cuáles no son venenosas, en fin. Todo eso lo puede estudiar un incrédulo y puede llegar a conclusiones verdaderas, pero se va a perder el propósito real, profundo y definitivo de esas plantas. ¿Cuál es el propósito final de esas plantas? ¿Y cuál es el propósito final del estudio que debe hacer el ser humano de esas plantas? No es satisfacer una necesidad de conocimiento simplemente. No es buscar de nuevo el bien mayor como lo define la sociedad o como lo defino yo o como lo define mi corazón. El propósito de esas plantas que están ahí, al igual que de todo lo creado, es la gloria de Dios. El propósito de hacer esa labor de intentar conocer y entender el mundo que Dios ha puesto bajo nuestro dominio es la gloria de Dios. Y en la medida que el incrédulo no hace todas las cosas para la gloria de Dios, no está cumpliendo su propósito ni entendiendo el propósito de todo lo que existe. La llamada de atención es para nosotros los cristianos, porque en el ejercicio de conocer nosotros estamos buscando la gloria de Dios en lo que Él ha creado y la gloria de Dios en lo que nosotros hacemos y cómo interactuamos con todo lo que Él ha creado y todas las manifestaciones en este mundo creado por Dios. Por lo tanto, para poder establecer bien esa relación entre nuestra mente y el mundo creado, es absolutamente necesario colocar a Dios en el centro y como punto de referencia. Pero aquí entramos en un dilema. El pecado no nos permite hacer eso. El pecado ha destruido, ha dañado, ha roto esa relación que existía entre nosotros y Dios. De tal manera que ya no nos creemos dependientes de Dios, aunque lo somos. De tal manera que ahora creemos que podemos alcanzar conocimiento poniendo a Dios al margen. Y ahí es donde entra la persona de Jesucristo. Porque es solamente en Él que podemos ser reconciliados con Dios. Y es solamente en Él que puede ser reconciliada nuestra labor de búsqueda del conocimiento. De modo que podamos hacerla para la gloria de Dios. ¿Cómo sabe usted que lo que usted cree acerca de la política es verdadero?
¿Cómo sabe usted que lo que usted cree acerca de la economía es verdadero? ¿Cómo sabe usted que lo que usted cree acerca de la sexualidad es verdadero? La palabra de Dios dice tener todo lo necesario para la vida y para la piedad. Todo lo necesario para la vida y para la piedad. Toda nuestra manera de entender el mundo que nos rodea debe descansar en la revelación de Dios y por lo tanto en nuestra relación con Dios por medio de Jesucristo. Jesucristo dijo dos cosas muy importantes. Todo lo que dijo fue importante, pero dos cosas que quiero destacar en esta mañana. Él dijo que nadie viene al Padre si no es por mí. De tal manera que no podemos pretender tener una relación con Dios sin Jesucristo. Pero lo otro que dijo, que es bien importante para el tema que estamos tratando ahorita, es la primera parte de ese mismo versículo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. El pasaje que leyó Lester en esta mañana, dirige nuestra atención hacia esta realidad. Es un tema de autoridad en última instancia. ¿Y a quién hemos colocado en el lugar de autoridad para nuestro ejercicio de conocimiento? Colosenses 2, del 3 al 8 dice, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Cristo tiene la autoridad epistemológica sobre los cristianos. Cristo es quien determina lo que debemos conocer. Él es en sí mismo la verdad. Conocerle a Él es conocer la verdad. Porque en Él somos reconciliados con Dios en nuestra relación de dependencia para que nuestro conocimiento sea verdaderamente cimentado, fundamentado en la revelación de Dios por medio de la persona de Jesucristo. No puede alcanzarse conocimiento verdadero sin la verdad que es una persona, Jesús. Que nadie nos engañe con razonamientos persuasivos. No someternos a la persona de Cristo es caer en un ejercicio inútil en busca de la verdad y en última instancia lo que alcancemos a conocer va a ser engañoso. Porque el punto de partida y las conclusiones van a estar erradas. Que nadie os haga cautivos, dice el versículo 8, que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. No existe neutralidad intelectual, esa neutralidad que el mundo predica, no existe. El que no tiene la autoridad de Dios y la autoridad de Cristo en el centro de su ejercicio de búsqueda del conocimiento va a tener otra autoridad. Por lo tanto, va a estar incurriendo en idolatría. Porque cualquier cosa que nosotros coloquemos en el centro como punto de referencia para entender todo lo demás va a ser nuestro Dios. Ya sea este el Dios verdadero, revelado de manera perfecta en la persona de Jesucristo, o cualquier intento engañoso. Y por lo tanto, inmoral. Porque éticamente hablando, nuestro deber es colocar a Cristo en el centro. Y cuando no colocamos a Cristo en el centro, estamos actuando de manera inmoral, cristianamente hablando. Y Dios no va a bendecir esos esfuerzos de búsqueda del conocimiento. Porque ya sabemos qué es lo que va a recibir la bendición de Dios cuando se trata de ejercer nuestro conocimiento y de obtener conocimiento verdadero. Lo que va a recibir la bendición de Dios es el conocimiento, es esa tarea realizada para la gloria de Dios por medio de Jesucristo. Y con base en su palabra. Tratar de ser neutrales en nuestros esfuerzos intelectuales equivale a tratar de eliminar esa distinción que existe y que es inevitable entre el pensamiento cristiano y el pensamiento del no cristiano. La tradición de los hombres
versus los tesoros de la sabiduría de Cristo. No hay un punto medio, no hay un punto neutral. Jesucristo mismo oró por nosotros, oró por sus discípulos y oró por aquellos que habrían de creer después de ellos o a partir de la predicación de ellos, o sea, nosotros, de la siguiente manera: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Por lo tanto, negarnos a someternos a esa palabra y tratar de ser neutrales es negarnos a ser santificados en la verdad. Nuestros pensamientos y presuposiciones deben fundamentarse en la Biblia. Efesios 4 del 17 al 18 dice: Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados por Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Ya no andéis como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente. Nosotros no debemos pensar como piensa el mundo, ni entender el mundo como el mundo lo entiende. Debemos evitar esa vanidad. Ellos andan entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia. Las filosofías de este mundo nacen de mentes oscurecidas y de corazones endurecidos. Y si usted quiere dedicar su vida a defender o promover alguna de estas ideologías, sepa que va a fracasar en su vida como cristiano. No es un tema de ignorancia por parte de los incrédulos. En última instancia es un tema de rebeldía, porque no se someten, ni quieren ni pueden someterse al señorío de Cristo. Y como no sirven a Cristo, sirven a otro. Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. No hay un punto medio. El cristiano anda conforme a la verdad que hay en Jesús, desvistiéndose, despojándose, echando fuera el viejo hombre con sus deseos engañosos y revistiéndose del nuevo, renovado en el espíritu de su mente. Cuando hablamos de despojarnos del viejo hombre y revestirnos del nuevo, usualmente en nuestras iglesias cristianas pensamos solo en acciones. Y por supuesto que las acciones están incluidas, pero no se trata solo de nuestras acciones. Se trata también de nuestros sentimientos correctos que glorifiquen a Dios. Se trata también de nuestra manera de pensar, de nuestras ideas, de nuestras convicciones. Tienen que ser ideas, pensamientos y convicciones que glorifiquen a Dios. Debemos revestirnos entonces en todo lo que somos, en todo nuestro ser, en todo nuestro hacer, en todo nuestro pensar. Debemos revestirnos del nuevo hombre. El que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Nadie puede servir a dos señores. Hemos hablado de ese otro señor. La autoridad final del ser humano sin Dios es su pensamiento autónomo. Y muchos cristianos seguimos viciados por esa tendencia de colocar nuestro pensamiento autónomo e independiente, nuestra razón, en el lugar de autoridad. Pensamos que somos autónomos, que no necesitamos que nadie nos muestre nada. Pero Dios nos creó para ser completamente dependientes de Él. De tal manera que no podemos alcanzar conocimiento verdadero fuera de Él.
El punto de referencia para la vida no soy yo mismo. El punto de referencia para la verdad no soy yo mismo. Yo necesito la revelación de Dios, porque no puedo agenciármelas solo. No puedo enfrentar este mar de ideologías, de pensamientos, de tendencias, de tradiciones, de movimientos. No puedo enfrentar este mar confiando solamente en mi corazón, o en mis sentimientos, o en mi mente, o en mi raciocinio, y pensar que voy a lograr algún progreso verdadero. Debo someterme al Señor. Debo colocarme bajo su señorío y colocarlo a Él como el juez de la verdad. Debo colocar mi razón en el lugar que le corresponde. Mi razonamiento, mi razón es parte de mi naturaleza como criatura. Y por lo tanto, mi razón y mi uso de la razón debe estar sometido a mi Creador, que me dio esa razón para su gloria, para usarla para su gloria. Entonces, la pregunta para terminar es: su pensamiento, sus ideas, sus tradiciones, sus ideologías, su comprensión del mundo que lo rodea, su comprensión de qué es el ser humano, de qué es la sociedad, de qué es la política, la economía, la sexualidad, todo lo que usted quiera meter ahí. ¿Es esa cosmovisión teológicamente ética? Es decir, ¿está honrando usted a su Creador y colocando a Cristo en el centro para informar cada una de esas áreas? ¿Está buscando usted activamente las riquezas del conocimiento y de la sabiduría que se encuentran solamente en la persona de Cristo? ¿Recibirá su cosmovisión, su ejercicio del pensamiento, su uso de la razón, recibirá la bendición de Dios? ¿Está colocando usted la palabra de Dios en el lugar de autoridad suprema y definitiva, entendiendo que solo ahí puede conocer al Jesús verdadero y que solo a través de ese Jesús verdadero, que es también la verdad, puede alcanzar conocimiento verdadero acerca de Dios y acerca del mundo? ¿Opera su pensamiento bajo el señorío de Cristo Jesús? ¿O se ha vuelto usted en algunas áreas de su vida enemigo de Dios? Siguiendo patrones de pensamiento, ya sea intentando ser neutral, o patrones de pensamiento agnósticos, o patrones de pensamiento incrédulos. El llamado de Josué al pueblo de Israel se vuelve necesario hoy en la tarea del conocimiento, en la tarea de la búsqueda del conocimiento verdadero. Escojan hoy a quién van a servir. Si a los dioses del mundo, a los dioses que sirven las universidades y los movimientos y las tradiciones y las tendencias de este mundo, o a Jehová, el único Dios verdadero. Escojan hoy a quién van a servir. Que el Señor les bendiga. No sé si hay espacio para preguntas. Si hay preguntas. ¿No? Ok. Sí. Vamos a terminar entonces con una oración. Ahí donde está, incline su rostro ante el Señor. Nuestro Dios, tú nos creaste para conocerte a ti. Y nos creaste para conocer el mundo para tu gloria. Nos creaste para vivir todos los aspectos de nuestra vida para tu gloria. Disfrutando de la realidad de tu presencia y disfrutando del someternos a tu autoridad. Como criaturas hechas por ti para vivir en dependencia completa tuya.
Y solo allí encontraremos verdadera dicha, verdadera satisfacción, verdadero conocimiento, verdadera realización. Sabemos, oh Dios, que a raíz de la caída hemos perdido nuestras facultades, se han dañado, se han oscurecido, se han endurecido, de tal manera que no podemos alcanzar un conocimiento verdadero que te glorifique a ti sin tu ayuda. Te damos gracias porque la persona de Jesucristo, tu Hijo encarnado, ha venido a restaurarnos en nuestro conocimiento y en nuestro entendimiento, en todo lo que somos, pero también en nuestro conocimiento y entendimiento. Gracias, oh Dios, porque su obra de salvación es mucho más profunda de lo que nosotros a veces entendemos. Pensamos que vino a salvarnos de una condenación en el infierno nada más. O vino a salvarnos de malas acciones. O a veces pensamos que de problemas y enfermedades. A darnos consuelo en situaciones difíciles. Y aunque mucho de eso es cierto, te damos gracias porque Él ha venido a salvarnos a niveles profundos que nosotros a veces ni siquiera entendemos ni imaginamos. Gracias, oh Dios, por rehabilitarnos a nivel de nuestra mente y porque podemos acudir a tu palabra en busca de la verdad y a la luz de tu palabra, entender la verdad del mundo en el que vivimos. Dios, bendice nuestros esfuerzos por alcanzar conocimiento verdadero. Dirígenos a buscar conocer tu voluntad y a buscar glorificarte a ti y a colocar a Cristo en el centro de nuestra vida. A reconocer que Él es la verdad, que la verdad no es un concepto abstracto que se obtiene mediante un simple ejercicio de la razón, sino que la verdad es una persona. Y sin una relación estrecha y directa con la persona de Jesucristo, no podremos alcanzar conocimiento verdadero de ti, ni del mundo, ni de nosotros mismos. Gracias por enviarlo a salvarnos del pecado y de todos sus efectos en todas las áreas de nuestra vida. A su nombre sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Y en su nombre oramos. Amén y amén.